Hola chicos, les saluda su maestra Selma Valenzuela del CBT 224 de la materia Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Pues ya estamos en el tercer parcial. Continuamos con el aprendizaje, conoce el sistema de representación política en una democracia y ahora vamos a hablar de la división de poderes. Primero que nada vamos a hablar del poder ejecutivo. Ya habíamos platicado un poquito acerca de dónde se fundamenta esta división. Decíamos que más o menos por el 1665 John Locke en Inglaterra ya aprobaba algunas ideas donde fundamentaba que el poder se debería de dividir en dos. Sin embargo, el barón de Montesquieu en Francia, por allá en 1730 me parece, no sé muy bien la fecha, ya él estaba hablando de la división en tres poderes. Y estas ideas, por supuesto, que alimentaron estas ideas de la Revolución Francesa, alimentaron lo que fue la independencia de México y en lo que nos basamos para nuestro régimen político, que era democrático y con división de poderes. Entonces vamos a hablar aquí en México cómo se representan esos tres poderes. Primero que nada, el poder ejecutivo, que es depositado en una sola persona, que es el presidente de la República y que es elegido por votación y dura en su cargo 6 años, sin reelección, fundamentado sobre todo en la lucha de la Revolución Mexicana, donde queríamos que no hubiera esa reelección para que no sucediera lo que sucedió en ese tiempo con Porfirio Díaz, ¿no? La función principal del presidente es guardar y hacer guardar la Constitución, ejecutar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y organizar la administración pública. Él tiene que vigilar que se cumpla la ley. Esa es su función, que se cumpla la ley, ejecutar la ley. Y por ello él tiene todo un gabinete a su cargo. Serían 20 dependencias o secretarías, que ahorita no las vamos a mencionar todas, pero más o menos conocen ustedes algunas: la Secretaría de Educación Pública, Bienestar, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Ya en el siguiente semestre hablaremos más detenidamente de ello. Existen también 299 entidades de gobierno, que las cuales son entre empresas paraestatales, centralizadas o descentralizadas, que pertenecen directa o indirectamente a las secretarías. 32 estados, 2.457 municipios y 146 embajadas y sus consulados con representación en la mayoría de los países del mundo. Y aquí, como dato curioso, pues la mayor número de consulados que existen en otro país, consulados mexicanos, pues es en Estados Unidos, por el número de mexicanos que habitan ese lugar, ese país, ¿no? Entonces, si esto lo vemos a nivel federal, ese es el poder ejecutivo a nivel federal, pero existe también a nivel estatal, que es el gobernador del estado. Acuérdense que nosotros, como estado de Sinaloa, tenemos territorio, población y poder, y ejercemos ese poder. El poder ejecutivo que nos representa es el gobernador, pero estamos unidos a los demás, al país, a través de un pacto federal, que es el que nos hace alianza, y que no podemos contradecir. Nuestras leyes del estado de Sinaloa no pueden contradecir en ningún momento la Constitución federal. Por otro lado, tenemos el poder legislativo, que se encuentra regulado en los artículos del 50 al 79 de nuestra Constitución. Y este poder se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Hay 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por votación. Se divide el país en distritos dependiendo de la población. El número de habitantes determina cada distrito. Y se lleva a cabo, pues, votaciones para elegir quiénes nos van a representar ahí en el Congreso.
200 de los cuales son por representación proporcional, de acuerdo a los votos de los partidos, y para garantizar que todos tengan participación en el Congreso de la Unión, se hace de esta manera. Senadores hay 64 por votación, 2 por cada estado, 32 son asignados, 1 por cada estado, y 32 son de representación proporcional. Si lo vemos también esto a nivel estatal, nosotros también tenemos un Congreso del Estado de Sinaloa, porque nosotros tenemos leyes locales del Estado de Sinaloa que son aplicadas en esta jurisdicción. Y esas leyes locales no pueden contradecir las leyes federales, pero son muy específicas en los asuntos de nuestra región, ¿no? Entonces nosotros también contamos con diputados en el estado de Sinaloa, con senadores no, esos nada más son a nivel federal. Por eso ustedes cuando ven que hay elecciones hay para diputados federales o diputados locales. La diferencia entre los diputados y los senadores es que los senadores pues llevan a cabo tareas más específicas, sobre todo contrapeso con el Poder Ejecutivo, como por ejemplo las decisiones que tienen que ver con tratados internacionales, como las decisiones de quiénes elegir, a quienes estarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas son decisiones que discute el Senado con el presidente de la República. Y pues el trabajo de ellos es crear, modificar o derogar leyes. ¿Qué quiere decir derogar leyes? Pues que cuando llega una nueva ley y deja sin funciones a la anterior. Por ejemplo, nosotros ahorita nuestra Constitución actual es de 1917, o sea que nuestra Constitución tiene más de 100 años y lo que se ha hecho es ir modificando cada uno de los aspectos de la Constitución. Sin embargo, pues muchos abogados o estudiosos del derecho han afirmado que es necesaria una constitución actual a nuestros tiempos. El caso de Chile, que acaba de sacar una nueva constitución, entonces tendríamos que convocar a un congreso especial para que redactara una nueva constitución. Y esa constitución vendría a derogar a la constitución anterior que fuera la de 1917, ¿no? Entonces, el Poder Legislativo pues es de suma importancia porque ellos crean, modifican leyes que son aplicables y que deben de ser actuales para las necesidades, se supone, del pueblo mexicano. Por otro lado tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su función principal es impartir justicia y resolver los conflictos que surgen entre los individuos. Y está integrado de la siguiente manera. El Poder Judicial de la Federación tiene 11 ministros que duran en su encargo 15 años y también hay un Consejo de la Judicatura Federal, hay tribunales electorales, tribunales colegiados unitarios de circuito y juzgados de distrito. Y pues es el que se encarga de juzgar, ¿sí? El Ejecutivo ejecuta las leyes, vigila que se cumplan, el Legislativo crea las leyes, las modifica o las deroga y el Poder Judicial juzga. Y si hubiera una laguna en la ley, quiere decir que no estuviera algo que él tiene que resolver escrito en la ley, tiene la facultad para él poder resolverlo de acuerdo a su criterio y de acuerdo a principios generales de derecho. Este poder es muy importante, de hecho es el único que no es elegido por nosotros, por el pueblo. El presidente de la República manda una terna de candidatos y esos candidatos son elegidos también en el Senado. Y aquí es el único poder también que tiene como requisito cierto nivel de estudios. Son licenciados en Derecho con un currículum, pues se supone que intachable y que demuestren mucho conocimiento en las áreas del derecho, sobre todo, ¿no? Maestría, doctorado. Pues con esto vemos de una manera muy, muy amplia lo que son los tres poderes
que están aquí en nuestra nación. Y vamos a hacer esta pequeñita tarea. Vamos a investigar y anotar en nuestra libreta o en algún documento electrónico y lo vamos a subir al Classroom 5 de las dependencias que pertenecen al Poder Ejecutivo y cuál es su función. Describirlas, cuál es su función. Vamos a poner también cómo se integra el Poder Legislativo en el estado de Sinaloa, cuántos diputados son, ¿sí? Cómo se divide, cuántos distritos tiene Sinaloa, cuántos ministros integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto más o menos ya lo dijimos, y cuánto duran en su encargo. Esta sería la actividad para esta semana. Muchas gracias, que tengan excelente día.